Bien, muy buenos días, estimados compañeros. Por favor, verifiquen el audio y lo que estamos compartiendo en pantalla. Buen día, licenciado. Así se le escucha y se ve. Buenos días, licenciado. Sí se le escucha. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en lo que es la amortización de otros activos, específicamente de lo que es gastos generales. A ver, ya habíamos mencionado en la clase anterior de que la cuenta gastos de organización se origina a consecuencia de que la empresa ha realizado ciertos pagos para la constitución de la empresa. Obviamente, si lo vemos de una manera muy tajante, pues es un gasto, ¿sí? Es un gasto. Pero si lo vemos que es un gasto, ¿por qué se lo registra como activo? Porque claramente dice acá amortización de otros activos, dice, ¿no? Entonces, gastos de organización es un activo. Y reitero, si lo vemos así a letra muerta, debería ser un gasto. Pero, y esta partecita es donde la tienen que poner mucha, pero mucha atención, porque de alguna forma se explica del por qué se registra primero como activo y ahora ver cómo se tiene que amortizar ese activo. A ver. Para esto yo necesito una lectura de lo que es la norma contable número 3 con relación al ajuste por inflación. Esta cuenta gastos de organización también está afectado por lo que es la inflación. Entonces tiene que ser actualizado, así como los bienes de uso, se tiene que primero actualizar y posteriormente se tiene que amortizar. En la parte de los bienes de uso, si se acuerdan, ¿qué hacíamos? Primero actualizábamos y después hemos depreciado, ¿no? Ahora, para lo que es gastos de organización, vamos a actualizar también y posteriormente lo vamos a amortizar. Eso significa disminuir su valor de esa cuenta, la amortización. Y según el decreto Supremo 24051, la cuenta gastos de organización solamente tiene que durar 4 años. Ya me está diciendo la vida útil o el por el cual tiene que quedarse en nuestra contabilidad esta cuenta. A los 4 años ya tiene que desaparecer. Ahora, el hecho de amortizar significa llevar al gasto. Es decir, en un momento inicial
la empresa ha creado esta cuenta gastos de organización. En un momento posterior, ¿qué es lo que se hace? Se lleva el gasto y empieza a disminuir el activo. Por decir eso, un ejemplo. Si la cuenta gastos de organización tenía en su saldo, en su costo, 4.000 bolivianos, vamos a suponer. Entonces, esos 4.000 van a estar primero como activo. Cuando llegue el cierre del ejercicio, voy a cumplir lo que me dice ese decreto. Como me dura 4 años, cada año un 25% debería ir al gasto, si hablamos en porcentajes. Entonces, de los 4.000 bolivianos, 1.000 se tienen que ir al gasto. Y en el activo solamente deberíamos mostrar 3.000. Pasa el segundo año. En el segundo año, nuevamente tengo que llevarlo al gasto otros 1.000. Y mi activo se tiene que mostrar solamente con 2.000. Pasa el tercer año. Llevamos nuevamente 1.000 al gasto. Y mi activo disminuye a solamente 1.000 bolivianos. En el cuarto año, nuevamente lo llevamos al gasto los otros 1.000 y con eso estaríamos cumpliendo que cada año se ha llevado 1.000 bolivianos al gasto, es decir, cada año en el que correspondía. Y el activo ha ido disminuyendo también cada año hasta llegar a un valor de 0 en el cuarto año. Entonces, si nos damos cuenta, se crea primeramente como activo para poder y sea mucho más factible el cumplir ese decreto en donde me dice cada año un 25% lo tengo que llevar al gasto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El primer momento ya sabemos cómo se origina, por los gastos o por los pagos realizados por la constitución de la empresa, ¿verdad? De esa manera se ha originado esta cuenta llamada gastos de organización, que eso lo han visto en el primer ejercicio realizado en clases y también que ustedes lo han hecho en el ejercicio paralelo. ¿Ok? Ahora, veamos qué es lo que nos dice la aplicación práctica. Dice actualizar y amortizar los gastos de organización. Y aquí hay dos cosas. Hay que saber dar una buena lectura al balance de comprobación. Fíjense cómo ese balance de comprobación no solamente nos ha servido para que iguale la contabilidad, ¿no? Sino que ahora es un documento que me ayuda a identificar qué es lo que tengo que hacer, qué ajustes incorporar a mi contabilidad antes de preparar los estados financieros. Lo primero que tengo que hacer entonces, antes de actualizar y amortizar, es verificar si existe o si no existe la cuenta gastos de organización. Porque son dos alternativas, ¿no? Uno que exista y el otro que no exista. Si existe la cuenta gastos de organización, eso significa de que la empresa todavía lo está amortizando, no ha cumplido el cuarto año. Pero si nosotros vemos el balance de comprobación y verificamos de que no existe la cuenta gastos de organización, eso significa de que esa cuenta ya ha cumplido con los 4 años y es por eso que no hay en mi contabilidad. Entonces, si no hay en mi contabilidad, ya no hago nada, ¿no? Eso significa que la empresa ya tiene una antigüedad de más de 4 años. Por eso es que no existe esta cuenta, ¿no? Nos reiteramos, a ver aquí en el balance.
vamos a hacer lo siguiente. Revisando el balance de comprobación, todas las cuentas que se han utilizado hasta ese momento, verificamos que no hay la cuenta gastos de organización. ¿Qué significa eso? Habíamos mencionado de que seguramente ya cumplió los 4 años y es por eso que no aparece en mi contabilidad. Excelente. Si no aparece, reitero, ya no se hace nada, ya no, ni se actualiza, ni se amortiza. La empresa ya tiene una antigüedad de más de 4 años. Perfecto. Pero si nosotros revisamos el balance de comprobación y identificamos de que sí existe la cuenta gastos de organización, eso me da a entender que todavía hay que seguir amortizando esta cuenta. Pero antes de amortizar, primero tengo que actualizar. ¿No? Entonces, un poco aterrizando. Si no existe, porque ya se amortizó todo. Si existe, es porque todavía falta amortizar. Ahora, en el caso de que exista, vamos a ampliar un poquito más. Si existe la cuenta gastos de organización, tengo que verificar si existe su parejita llamada amortización acumulada. Entonces, no solamente es llevar al gasto, sino que yo necesito otra cuenta que me vaya acumulando las amortizaciones que yo voy a ir realizando. Si lo llevo al gasto, si lo llevo al gasto con una cuenta específica, voy a tener otra cuenta que me acumule lo que lo estoy llevando al gasto. Como en el ejemplo anterior. 1000 lo llevo al gasto y su parejita, la amortización acumulada, también va a ir 1000. Ok. El segundo año lo llevo 1000 al gasto y su amortización acumulada ya no va a ser 1000, ya va a subir a 2000 porque ya son 2 amortizaciones que he realizado. El tercer año lo llevo a gasto 1000 y mi amortización acumulada, su parejita, sube a un valor de 3000 porque son 3 años que ya se han amortizado. Y por último, el cuarto año lo llevaré nuevamente 1000 a gasto y la amortización acumulada va a llegar al valor de 4000. Esa amortización acumulada, esa parejita de esta cuenta gastos de organización, va a llegar al mismo valor que tiene esa cuenta. Eso significa que ya se han cumplido con los 4 años. Entonces, hay que hacer un asiento contable para hacer desaparecer tanto a la cuenta gastos de organización como a su parejita llamada amortización acumulada. Entonces, reitero, una vez que hemos identificado, sí, existe la cuenta gastos de organización, tengo que verificar si existe la cuenta o su compañera, ¿sí? Su parejita llamada amortización acumulada, gastos de organización. Y como nuestro ejercicio verídicamente existe, ¿sí? Aquí está. Entonces, hay las dos cuentas. Esto me da a entender de que la empresa en gestiones anteriores ya lo ha ido amortizando. ¿Sí? Ya lo ha ido amortizando. Ahora, pregunta al curso, alguien que me pueda responder. Si nosotros verificamos, existe la cuenta gastos de organización, qué lindo, existe, y queremos buscar su parejita, y lamentablemente su parejita no hay. ¿Qué nos da a entender eso? A ver, alguien que me pueda ayudar. Que este año va a ser su primera amortización, licenciado. Exactamente. Que esta primera gestión va a ser su primera amortización. ¿No?
Entonces, si va a ser su primera misión, lo único que voy a hacer es agarrar la cuenta gastos de organización y voy a hacer lo que me pide. Voy a actualizar estos gastos de organización y recién lo voy a amortizar. Fíjense entonces qué tan importante es el saber dar una buena lectura al balance de comprobación. No es simplemente llegar al balance, me iguala, alegrarme y ahí muere todo. No, este balance de comprobación, como hemos hablado en la teoría, es la puerta para que yo pueda armar mis estados financieros. Pero para armar mis estados financieros, yo necesito leer este balance y saber si voy a realizar ciertos ajustes a ciertas cuentas para que de alguna forma muestre los saldos confiables al cierre del ejercicio. ¿Ha quedado claro o no sé, tal vez hay alguna duda por ahí, por favor? Estoy dispuesto a escucharlos. Ha quedado claro, licenciado. Bien, en nuestro ejercicio, en el ejercicio que estamos en este momento abarcando, existen tanto la cuenta de activo gastos de organización como su parejita llamada amortización acumulada gastos de organización. Entonces, como es su pareja, ya habíamos dicho, ¿no? Si a la primera pareja tú le invitas una salteña, a su parejita también tienes que invitarle una salteña. Es decir, si a gastos de organización le invitas al cine, a su parejita también tienes que invitarle al cine, porque es su parejita. No puedes hacerla a un lado. Entonces, todo procedimiento que tú le hagas a gastos de organización, también tiene que ser el mismo procedimiento para su parejita llamada amortización acumulada, gastos de organización. Por algo son pareja. Entonces, aquí lo que me pides, usted tiene que actualizarme y después amortizar. Ah, perfecto. Primero voy a actualizar. ¿Eso qué significa? Voy a actualizar la cuenta gastos de organización y también voy a actualizar bajo el mismo procedimiento a su parejita llamada amortización acumulada gastos de organización. ¿Sí? Y como ven, en el primer asiento, este vendría a ser actualización. Este vendría a ser la actualización. Fíjense, estoy actualizando gastos de organización y estamos actualizando amortización acumulada, gastos de organización. Este asiento contable, el primer asiento contable de la actualización o reexpresión de valor, es en función a la norma contable número 3. Espero en todo este tiempo ustedes le hayan dado una pequeña lectura. Dedíquenle por lo menos una media horita de lectura a esa norma. Si ustedes suman desde el viernes, era sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no, martes solamente, son 4 días, media horita a esa norma, estamos hablando de 2 horas de lectura. Si eso repetimos continuamente, ténganlo por seguro que no es que quiero que dominen, pero por lo menos van a llegar a entender esta norma que es complicado para todo alumno de primer año, porque no lo logra entender. ¿Y por qué no lo logra entender? Uno, porque no lo ha leído, y si lo ha leído, no lo ha entendido porque no lo ha preguntado. ¿Sí? Se ha quedado siempre con esa duda en algunos casos, y esa duda ha ido creciendo porque en segundo año ya las cosas se llegan a complicar un poquito más, en tercer año o en cuarto. Entonces, fíjense de que debemos tener, pues obviamente, cierto cuidado. Bien. Entonces decíamos que este primer asiento es en función a esa norma contable 3 porque estoy actualizando, ¿no? Si nosotros, a ver, Tomás, vamos a hablar, si hubiese habido solamente
la cuenta gastos de organización, y como dijo el compañero, porque recién ahora lo vamos a amortizar, entonces ténganlo por seguro que el asiento contable también hubiera sido de esa forma, ¿no? Solamente actualizar gastos de organización. Como no hay la parejita, entonces solamente la actualización se aplica a la cuenta de activo, nada más. ¿Sí? Ahora, una vez que hemos procedido a la actualización, porque reitero, la actualización es simplemente la aplicación de la norma contable número 3 en función de dos formulitas bien sencillas que las vamos a llevar con ustedes. Van a ver que no es nada complicado. Ahora, una vez que hemos actualizado, vamos a amortizar. Y eso sería el segundo asiento contable, ¿sí? El segundo asiento contable. Pero para la amortización, yo voy a recurrir, pues obviamente ya no a una norma contable, sino que ahora voy a ir a una disposición final, que es el Decreto Supremo 24051, que lleva como título Impuesto sobre las Utilidades. Que lo tienen ustedes ya ahí, PDF, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí ustedes pueden leer, ya les he dado cuáles son los truquitos para poder simplemente tener a disposición una lectura de lo que solamente queremos. Porque si voy a querer, por decirles, van a leer, a ver, ¿qué es la amortización? Entonces ustedes van a tener que buscar o leer todo para encontrar la amortización. En cambio, tenemos un buscador, ya sea en Word o ya sea en PDF, tenemos un buscador que nos va a ir directamente a los párrafos donde hemos colocado la palabra clave, amortización, ¿no? Entonces se hace mucho más fácil. En función a eso, yo voy a hacer este asiento contable. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que tengo que llevarlo al gasto, ¿verdad? Aquí está, amortización a secas, gastos de organización, lo voy a llevar a gasto. Y ustedes se fijan, tengo acá la amortización acumulada. Entonces lo llevo a gasto y aparte una cuenta que me lo acumula. Al año siguiente lo vuelvo a llevar al gasto y voy a seguir acumulando lo que se ha amortizado. Y así sucesivamente voy a ir cada año. Pero no puedo hacer este segundo asiento si es que no he hecho el primero. Cuidado que ustedes piensen que sin hacer este primer asiento contable, que es la actualización, yo puedo realizar directamente este otro. No, primero se hace la actualización y después recién se hace la amortización. La amortización también es una pequeña fórmula, estoy mencionando para encontrar este valor, es una pequeña fórmula. Sí, obviamente el decreto no me da la fórmula, ¿no? Pero de alguna forma, de manera literal, me explica cómo debería encontrar. Eso es lo que me explica, lo vamos a transformar en una fórmula, ¿sí? Para poder encontrar el valor. Los que tengan el libro del licenciado Gonzalo Terán, su libro de contabilidad básica, porque llevamos lo mismo con él, ¿sí? Llevamos lo mismo con él. Ese libro, obviamente, hemos sido parte de ese libro, así que todo lo que estamos hablando también está reflejado en ese libro. Así que los que tengan, denle una lectura, van a ver que todo lo que estamos hablando es obviamente todo lo que se dice en ese libro. Bien, entonces, una vez que hemos actualizado y amortizado, no se olviden que después de hacer cada asiento contable, nosotros tenemos que efectuar sus respectivos pases al mayor. Entonces, ¿cómo quedaría la información en sus mayores? Como vamos a utilizar mayores en P, pues vendría a ser, fíjense, la cuenta gastos de organización tenía 1.600 y aquí está en su mayor, en el debe 1.600. Pero el hecho de actualizar ha hecho de que se pueda incrementar su valor en 28 bolivianos. Ahora mis gastos de organización ya no son 1.600, sino son 1.628.
Este es el nuevo valor que estamos encontrando en la cuenta gastos de organización por efectos de la inflación. Vamos a la cuenta amortización acumulada gastos de organización, su parejita. Ha empezado con 200 porque seguramente la empresa ya lo ha amortizado en años anteriores, ¿sí? Esos 200 lo hemos actualizado, se ha aumentado en 3 bolivianos, pero no solamente lo hemos actualizado, sino que también hemos hecho el proceso de la amortización. Entonces, los 200 más su actualización, más su nueva amortización, la amortización acumulada, es decir, su parejita de 200 que tenía ha subido a 610. Con relación a la cuenta amortización gastos de organización, cada año se va a llevar una parte, es decir, un 25%, y ustedes van a ver de dónde saca el 25%. Saco del valor final de los gastos de organización. De este valor que hemos encontrado, yo voy a calcular su 25% y eso va a ser su amortización por esa gestión. Entonces, como pueden observar, lo estoy llevando a gasto y a la vez lo estoy acumulando en su parejita. Ahí está, ¿no? Eso va a ser cada año. Esto es repetitivo hasta que logre desaparecer estas dos cuentas, gastos de organización y amortización acumulada, gastos de organización. Okay. Preguntas, por favor. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna observación por ahí? Esto con el fin de poder tal vez ampliar un poco más la explicación. Y si no, pues me quedo complacido porque se ha entendido todo lo que se habla, ¿no? O también puede ser no se ha entendido nada, ¿no? Por eso también están callados. Pero esperemos que no sea así. Ok. Entonces vamos a, como todo está compartido, vamos a borrar todo esto. Bien. Y fíjense, seguimos con los gastos, ¿no? Ajustes relacionados a los gastos. Aquí está, hemos amortizado, lo hemos llevado a gasto. Y por último, el último ajuste relacionado con los gastos, que se llama previsión para cuentas incobrables. A ver, ¿cómo podemos empezar a encarar todo esto? Las empresas, cuando inician sus operaciones, siempre van a vender al contado, ¿no? Siempre van a vender al contado. Pasa el tiempo y necesitan ampliar sus ventas. Y la única forma de poder ampliar sus ventas es a través de las ventas al crédito. Entonces va a tener ventas al contado y va a tener ventas al crédito. Entonces, podemos de alguna forma decir que se está ampliando su nivel de ventas. Es decir, sus ingresos estarían aumentando. Solamente que la diferencia es que cuando vendes tú al contado, la plata ya lo tienes en ese momento. Pero cuando vendes al crédito, tienes que esperar un determinado tiempo para que te puedan pagar, ¿no? Porque es al crédito. Se les da un plazo como para que ellos puedan pagar.
Ahí radica un poco el problema, ¿no? Que cuando tú vendes al crédito, pueden ocurrir ciertas situaciones en la cual tú ya no puedas cobrar. Se te hace muy difícil el cobro, por muchas circunstancias. Por ahí le hemos vendido a nuestro cliente una cierta cantidad de mercaderías al crédito y nuestra mala suerte, ese cliente ha fallecido. ¿A quién le voy a cobrar? Un poco difícil, ¿no? Entonces, hay un riesgo. Hay un gran riesgo cuando las empresas venden el crédito. Así sea con garantías, hay siempre un nivel de riesgos. Obviamente, cuando es con garantía, el riesgo es un poco menor, ¿sí? Las garantías, ¿cuáles son? Ahí como en los ejercicios que hemos realizado, ¿no? Las garantías pueden ser con letra de cambio, la garantía puede ser con un documento privado firmado, ¿sí? Y hay empresas que no te piden garantía, ¿no? Y te venden a sola palabra. Entonces, tenga garantía o no tenga garantía, siempre hay un nivel de riesgo en el cobro por la venta al crédito que se hace. A esa explicación entra el Decreto Supremo 24051, ¿no? Y dice, si tú tienes problemas con clientes que no te han pagado porque les has vendido el crédito, te doy las siguientes alternativas. O sea, no te va a decir que tú puedes cobrar de esta manera, no. Sino te va a dar ciertos procedimientos como para que tú puedas un poco subsanar, porque como sabes que no lo vas a cobrar, de alguna forma este decreto te da ciertos procedimientos para que no te afecte de golpe lo que no estás cobrando, porque no te olvides de que si no cobras, no tienes plata, ¿con qué vas a funcionar? ¿Verdad? Bien difícil. El hecho de no cobrar, igual vas a tener que pagar servicios básicos, algunos gastos operativos como material de escritorio, sueldos y salarios. Igual tienes que pagar. Y si tú no has cobrado a tus clientes, ¿con qué les vas a pagar a estos señores, a tus empleados por los servicios que has brindado, que has utilizado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de vender al crédito. Pero si lo has vendido al crédito y tu cliente, no sé, ha fallecido, puede ser una de las malas noticias. Otra puede ser de que esté en quiebra tu cliente y por más que lo metas a la cárcel, ya no te va a pagar. O está en una mala situación económica tu cliente y no te va a pagar. Entonces son esas circunstancias en las cuales este decreto supremo dice, a ver, si estás en una de esas condiciones, tienes que hacer lo siguiente. Primero, dice, ¿no? Tienes que declararlo incobrable. Pero para declararlo incobrable, tienes que esperar por lo menos 12 meses de tiempo. Uy, bien complicado, ¿no? Desde el momento que que le has extendido la factura o que se ha vendido, cualquiera sea que ocurra primero, desde ese momento tienes que esperar 12 meses para que tú lo puedas declarar incobrable. El hecho de declararlo incobrable significa que no lo puedes cobrar. El decreto supremo te está diciendo, espera 12 meses, te dicen, ¿ver? ¿Por qué te dice espera 12 meses? No lo vas a esperar sentado hasta que lleguen los 12 meses y declararlo incobrable, ¿no?
Este decreto te está diciendo, espera 12 meses, pero en esos 12 meses procura en lo posible tratar de recuperar lo más que puedas. No es quedarse de brazos cruzados y después ya lo declaro incobrable, sino te está diciendo que en ese lapso de 12 meses puedas hacer todos los procedimientos necesarios para poder cobrar a los clientes lo que te deben. Y si realizando los procedimientos, aún así no has podido cobrar y ya ha cumplido el tiempo, entonces ahora sí puedes declararlo incobrable. ¿Qué significa declararlo incobrable? Es declararlo como un cliente moroso, ¿no? Es declararlo como un cliente moroso. Porque en la empresa vamos a tener de todo, ¿no? Vamos a tener clientes vigentes, es decir, clientes que tal vez se rechacen un poquito, pero nos pagan, ¿no? Nos pagan. Pero así como también vamos a tener clientes morosos, ¿no? Que ya durante de más de 12 meses ya no nos han pagado. Hemos hecho todos los procedimientos necesarios, hemos acudido a su oficina, a su empresa, por prensa, hemos hecho todo lo posible y aún así no hemos podido recuperar. Entonces estamos en nuestro pleno derecho como empresa, de acuerdo al decreto, de declararlo incobrable, es decir, declararlo moroso. Una vez que lo has declarado moroso, según este decreto te dice, ¿no? ¿Ya lo has declarado incobrable? Sí, ya lo declaré incobrable. ¿Has esperado un año? Sí, perfecto. Entonces corresponde tu declaratoria de incobrabilidad. Una vez que lo has declarado incobrable, pasas al siguiente procedimiento. Como sabes de que ya no lo vas a cobrar porque así lo estás declarando, entonces ahora corresponde llevarlo al gasto. ¿Por qué? Porque primero estaba como activo. Puede ser como cuentas por cobrar, puede ser como letras por cobrar, o puede ser también como documentos por cobrar. En una de esas tres cuentas hemos registrado la venta al crédito. Ya, perfecto. Entonces, como estaba como activo, sí, como estaba como activo, ahora, como ya usted ha declarado de que no va a poder cobrarlo, ahora hay que llevarlo al gasto. Y al llevarlo al gasto, eso afecta al resultado de ese periodo. ¿Está de acuerdo? Sí, no me queda otra alternativa, porque dejarlo así en el activo durante muchos años no conviene. Es mejor, por prevención, si ya lo he declarado incobrable, llevarlo de a poquito al gasto. Cosa de que ese activo, que en algún momento yo tenía en 100%, cada año yo le lleve un porcentaje y pasando los años esa cuenta llegue a desaparecer. Pero voy a hacer afectar de a poquito cada año. Pero no es un porcentaje definido lo que voy a llevarlo al gasto. Según el decreto supremo hay un método. Ese método se llama el método del porcentaje promedio. Entonces, a través de ese método, yo determino cuánto es lo que voy a llevar al gasto. Entonces, son dos procedimientos. El primero es declararlo incobrable y el segundo es llevarlo al gasto. Lo que se lleva al gasto se le llama previsión para cuentas incobrables. Es decir, que para llegar a esto, para llegar a esta previsión, yo tengo que cumplir ciertos procedimientos, como primero, declarar incobrable y segundo, recién efectuar la previsión. Entonces lo estoy llevando al gasto. Por eso se dice ajustes relacionados con los gastos. ¿No? Veamos el ejemplo práctico.
Dice, a ver, se declararon incobrables, ahí está, ya está declarando la empresa. El hecho de declarar incobrable, eso significa o da por entendido de que la empresa ha esperado 12 meses para poder declarar incobrable este importe. Pero el hecho de declarar incobrable tiene que decir de dónde está declarando incobrable. No es nomás decir, lo declaro incobrable, listo. Pero de qué cliente, dónde está registrado, para que nosotros podamos de alguna forma identificar cómo se ha registrado todo eso. Por eso es que se menciona, se dice, ¿no? Dice, se declararon incobrables bolivianos 1.768 del crédito otorgado al Lindo León. El cliente es el Lindo León, a él le he vendido mercadería al crédito. Este señor no me ha pagado durante más de un año y es por eso que lo estoy declarando incobrable. Pero en el momento de haberle vendido la mercadería al crédito, lo he registrado en la cuenta letras por cobrar. Entonces tengo que decir en dónde está registrado, a quién le estoy declarando incobrable, porque la empresa puede tener pues 100 clientes, ¿no? Entonces tengo que identificar claramente a quién o a qué cliente lo estoy declarando incobrable y en dónde ha sido registrado su crédito. En este caso, ese crédito ha sido registrado en la cuenta letras por cobrar. Ok, hasta ahí es lo que nosotros denominamos incobrabilidad. Después dice el enunciado, además, el promedio de incobrabilidad es de 0, aquí debería ser 0,20. Estaríamos hablando de un 20%, ¿no? Pero esta segunda parte, desde donde dice, además, esto ya vendría a ser lo que es la previsión. Alguien se preguntará, ¿y cómo ha sacado este 0,20? Este 0,20 se saca de la fórmula que nos lanza el decreto supremo, en donde nos dice que hay que encontrar lo que es el método del porcentaje promedio. Entonces yo voy a calcular a través de ese método cuánto es lo que voy a llevar al gasto. Para nuestro caso, no vamos a aplicar mucho el método que nos dice, sino que ya directamente yo les voy a proporcionar el porcentaje. ¿Sí? Porque el hecho de querer aplicar ese método significa otro tipo de análisis, ¿sí? En donde quizás nos vamos a salir de todo lo que estamos aprendiendo, que es el ciclo contable. En segundo año, contabilidad intermedia, donde también tengo una materia, ahí recién se les explica cómo se aplica el método, cómo se utiliza el método. Es decir, van a volver a ver esta partecita. Y ahí ustedes van a poder identificar y decir, el profesor de básica solamente nos daba el porcentaje. Ahora ese porcentaje en segundo año ya sé cómo se saca. Así que no se preocupe mucho de dónde sale esto. Obviamente sí tenemos que saber que esto sale del método del porcentaje promedio. Sí, eso sí. Pero el cómo llegar a esto, no se preocupen, en segundo año lo van a ver en plenitud. Ok. Aquí tenemos las dos cosas. Uno que nos dice la incobrabilidad y después nos dice que hay que sacar la previsión, que es el 0,20, que vendría a ser el 20%. ¿No? Ahora, aquí claramente me está diciendo registrado en letras por cobrar. Entonces, en mi balance de comprobación, yo tengo que ir a identificar dónde está esa cuenta. Entonces, si nosotros buscamos letras por cobrar, debe estar por acá. Aquí está. Ahí está. Entonces, de los 5,000 bolivianos que tenemos registrado como letras por cobrar, de estos 5,000, 1.768 se está declarando incobrable. Es decir, que este cliente es moroso. Y para ser moroso, pues debemos esperar
12 meses. Entonces, se ha esperado los 12 meses. Ahora, no lo puedo dejar así, ¿no? Porque si yo lo mantengo como letras por cobrar 5.000 y digo, y solamente lo declaro, ¿no? Lo declaro incobrable, 1.768. Y si no hago ningún registro, se va a seguir manteniendo 5.000. Cosa de que cuando un usuario venga y diga, Alex, por cobrar 5.000, entonces le deben estar pagando nomás. Tal vez debe haber algún retraso, pero le deben estar pagando. Cuando en realidad no es así, ¿no? 1.768 realmente no han sido cobrados y han pasado más de una gestión. Entonces yo tengo que darle la información correcta al usuario para que él pueda opinar. Entonces lo que tengo que hacer es, de los 5.000 que yo tengo, sacar los 1.768, porque si lo mantengo en letras por cobrar, estaría dando a entender que son clientes vigentes. Mientras estén en esta cuenta letras por cobrar, van a ser clientes vigentes. Así paguen con retraso, no importa, van a ser clientes vigentes. Pero si pasan por más de una gestión, ya no son pues clientes vigentes, ya son clientes morosos. Entonces ya no tendría que estar en esta cuenta llamada letras por cobrar. Lo tengo que sacar y lo tengo que llevar a otra cuenta de activo. Y esa otra cuenta de activo se llama cuentas incobrables. Lo que estamos haciendo acá como primer registro. Este primer registro es por la declaratoria de incobrabilidad. ¿Sí? Y fíjense lo que estamos haciendo. Este es un activo que está disminuyendo. Aquí está letras por cobrar, va a ir a la B. Está disminuyendo, lo estoy sacando de las letras por cobrar, los 1.768 lo estoy sacando y lo estoy llevando a otra cuenta de activo que se llama cuentas incobrables. Entonces, cuando el usuario vea mis estados financieros, va a haber dos cuentas, ¿no? Va a tener una que se llame letras por cobrar y va a tener otra que se llama cuentas incobrables. Va a decir, si está en letras, estos clientes que están en letras por cobrar son clientes vigentes. Pero este cliente que está en cuentas incobrables es un cliente que no ha logrado cancelar por más de una gestión. Porque todo aquel que sabe contabilidad o ha estudiado contabilidad sabe que es una cuenta incobrable, ¿no? Entonces ya le vamos a dar información para que le dé una mejor lectura a la información que tiene, ¿no? Que no es lo mismo mantenerlo en Let's por cobrar continuamente. Ya lo estoy separando, fíjense, lo estoy sacando y lo estoy llevando a otra cuenta que también es activa. Lo único que estoy haciendo simplemente es una reclasificación, ¿no? Sacar de un activo y llevarlo al otro. Sacarlo de letras por cobrar y llevarlo a cuentas incobrables. Ese es el primer asiento contable que estamos realizando por la declaratoria de incobrabilidad. Pero ahora, el decreto supremo está mencionando también de que después de haberlo declarado incobrable, yo puedo efectuar la previsión. Yo tengo que realizar la previsión. Y el efectuar la previsión significa que lo voy a llevar al gasto lo que he declarado incobrable. Es decir, como está aquí lo he llevado a otro activo, como lo he llevado a otro activo, y si lo mantengo en este activo llamado cuentas incobrables, todavía existe una mínima posibilidad de que me pueda pagar, ¿no? Todavía existe una mínima posibilidad, porque todavía está en activo, todavía es un derecho. Pero en cuanto yo empiece a realizar la previsión, ese derecho va a ir disminuyendo. Por eso que este valor de 354 que ustedes ven es sobre la base de esta cuenta incobrable. Es sobre la base de lo que he declarado incobrable. No es de la letra por cobrar, ojo, cuidado. Estos 354 salen de lo que yo he declarado incobrable, que en este caso sería 1.768. Es por eso que acá en el dato dice 1.768, esto es lo que he declarado incobrable, por ese 0,20, que es el promedio de la previsión, me ha salido 354. La base para calcular
Mi previsión es sobre lo que yo he declarado incobrable. Entonces, en otras palabras, de los 1,768 que todavía tengo una mínima posibilidad de recuperarlo, 354 ya lo estoy llevando al gasto. Eso significa decir que ya estoy perdiendo. De los 1,768, 354 ya no voy a poder cobrar. Por eso es que lo estoy llevando al gasto. Pero así como lo estoy llevando al gasto, yo necesito tener una cuenta que me acumule lo que estoy llevando al gasto como previsión. ¿Se acuerdan la cuenta de depreciación acumulada y la cuenta amortización acumulada, que eran parejitas, les he mencionado? Aquí también, de la misma manera, vamos a utilizar una cuenta que me vaya acumulando todas las previsiones que yo vaya realizando. Pero alguien me dirá, ahora, pero ¿cuál es la parejita? ¿No? ¿Cuál es la parejita? La parejita vendría a ser cuentas incobrables. Acá lo vamos a colocar. Esta sería la cuenta de activo, ¿sí? Y esta sería su parejita. Ahí está. Esa es la nueva pareja que en este momento estamos identificando. Entonces voy a tener en la cuenta de activo a los clientes morosos. Y si está en ese activo, todavía hay una mínima posibilidad de que yo pueda recuperar. Pero cuando de lo que he declarado incobrable saco una partecita para llevarlo al gasto, eso significa que ya estoy perdido. De los 1,768, 354 ya lo estoy llevando al gasto, ya estoy perdiendo. En otras palabras, eso ya no lo voy a cobrar, por eso lo estoy llevando al gasto. Pero yo necesito una cuenta que me acumule todo lo que estoy previsionando. Y esa cuenta es la cuenta previsión para cuentas incobrables, que vendría a ser la parejita de las cuentas incobrables. ¿Sí? Entonces, aquí no he utilizado, como pueden observar, ninguna norma contable. Aquí he utilizado todo lo que es el Decreto Supremo 24051. Entonces, como pueden observar, ese famoso decreto es vital para los ajustes que hemos venido realizando. Por eso se llama impuesto sobre las utilidades de las empresas. Las empresas, cuando tienen utilidad, tienen que pagar un impuesto. Entonces, para que yo pueda tener una utilidad justificable, tengo que determinar bien mi ingreso y tengo que determinar bien mi gasto. Porque no se olviden que ingreso menos gasto te da utilidad. Y de esa utilidad tú pagas un porcentaje de impuesto que vendría a ser el 25%, que es el IVA, impuesto sobre las utilidades de las empresas. Entonces, si nosotros manejamos de una forma, no sé, muy buena de ese decreto, estoy segurísimo de que no van a tener problemas en el registro de ingresos y gastos. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Ninguna, licenciado. Sí, los demás. Ninguna duda, Ninguna, licenciado. licenciado. Ok. Ahora, para concluir con esta parte, permítanme, por favor. Por eso que es recomendable de que ustedes tengan conocimiento de lo que es ley de movimiento de cuentas. Es fundamental el manejo. Ok, aquí está. Vamos a compartir. Voy a un poquito a concluir con esto.
Específicamente, en toda la parte de cosas hemos compartido. A ver, esperen. Vamos a hacer compartido la pantalla para que así tengamos todo lo que estamos hablando. Eso es excelente. Ahora sí. ¿Se nota, por favor? Sí, licenciado, sí se ve. Ok. Bien. Específicamente, hemos hablado de lo que es la definición de gasto. Con eso tengo que partir, ¿no? Entonces, para nosotros, gasto, ¿qué vendría a ser? A ver, alguien que nos pueda refrescar un poco la memoria. ¿Qué es gasto? Nadie se acuerda, ¿no? Es la disminución de los beneficios económicos a consecuencia de dos puntos. ¿A consecuencia de qué? A ver. Compañeros, ¿a consecuencia de qué? Disminución de activos o aumento de pasivos. 1. 2. Estamos viendo la parte de en este caso estaríamos hablando de lo que son mis cuentas de balance. Vamos a ver cómo es su movimiento. Es decir, el activo en esta parte aumenta. Estamos hablando del debe. El pasivo acá disminuye. El patrimonio acá también disminuye. Vamos al otro lado. El activo acá disminuye. El pasivo aumenta. El patrimonio aumenta. Ok. Estamos viendo de esa manera. En este otro lado vamos a ver mis cuentas de resultado. En donde vamos a identificar lo que son el ingreso en este lado. No, vamos a ver todo lo que es simplemente aumentos. En este caso sería el gasto acá. Aumenta. El costo aumenta. Y en esta parte solamente tendremos el ingreso. Ahí está. Entonces, si nos fijamos, mis estimados compañeros, todos los asientos relacionados con los gastos siempre ha sido desde un punto de vista de este activo con la cuenta de gasto, ¿no? Y en algunos casos el pasivo. Es decir, aquí hay un juego. En el primer caso, gastos devengados aún no registrados. Conocemos el gasto,
los registramos ya en el gasto, y aquí está en el debe, ¿sí? Pero para que exista partida doble, va a aumentar mi pasivo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Ya conocemos el gasto. El hecho de decir que ya conocemos el gasto, eso significa decir que ya nos hemos beneficiado con algo y por lo tanto lo estoy llevando al gasto. Y como no lo estoy pagando, porque como dice el ajuste, es gastos devengados aún no registrados. Como todavía no lo he pagado, va a incrementar mi pasivo. Entonces aquí está, el gasto hace que aumente mis pasivos. En los otros casos, primero hemos creado el activo. Y cuando hemos creado el activo, a medida que ha ido pasando el tiempo, ese activo se ha ido convirtiéndose en gasto y hemos disminuido ese activo. Si lo vemos en registros contables, fíjense, el primer caso es gasto contra pasivo. Ahí está. ¿Sí? Gasto contra pasivo. Es el asiento contable. Gasto contra pasivo. Eso es en el primer caso. Gastos devengados aún no registrados. Aquí este se va a registrar en el debe y este en el haber, partida doble. En el otro caso, gastos pagados por adelantado. He pagado, es decir, he creado primero el activo, porque en el momento de pagar no puedo registrarlo como gasto todavía, porque recién voy a utilizar ese servicio. Entonces, es primero activo. Ah, ya, perfecto. Entonces, como ha sido primero activo, se genera el pago anticipado y contabilizo contra caja o bancos, porque estoy cancelando, ¿no? Porque estoy pagando. Pasa el tiempo, yo ya he utilizado el servicio, recién lo llevo a gasto, sí, el gasto, y disminuyo este pago anticipado. Entonces yo voy controlando ese aspecto. Entonces es el juego entre estos tres elementos. Y aquí ustedes pueden ver qué dice. Es la disminución de los beneficios económicos a consecuencia de disminución en activos. Correcto, aquí está. Pero primero tengo que crear el activo. Una vez que he creado el activo, puedo disminuirlo. Porque no puedo disminuir de manera directa, ahí estaría mal. Entonces, para disminuir el activo, primero lo voy a crear y después lo voy a disminuir y al disminuir lo llevo a gasto. O como también puede ser aumento de pasivos. Genero el gasto y como no lo he pagado, aumenta mi pasivo. Y así de esa manera yo tengo que ir manejando esta ley de movimiento de cuentas versus los ajustes que están relacionados con los gastos. Para la próxima clase vamos a ver lo que están relacionados con los ingresos, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer, pero esta vez vamos a manejar pasivos y vamos a manejar ingresos, ¿no? Porque hasta ahorita hemos manejado activo, pasivo y gasto. Para los ingresos vamos a manejar pasivo, ingreso, y vamos a ver cómo realmente podemos llegar a manejarlos. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor. Licenciado, disculpe. Adelante. Lo que es la deducción de la previsión, ¿se hace de manera mensual, anual o según el enunciado que nos puedan dar? No, esto se hace de manera anual. En las Está bien. empresas, depende mucho de las empresas, ¿no? Mayormente las empresas lo hacen de forma anual. Porque imagínate, si vas a querer sacar de manera mensual, cada mes vas a tener que determinar el promedio, que es una fórmula. Entonces, para el primer mes, fórmula, segundo mes, fórmula, pero no. Mayormente esto se hace al final de cada gestión.
Y en alguna Y otra, lo mismo con la amortización, Lice. la amortización, igual. Si la gerencia quiere hacerlo mensual, lo hacen, ¿no? Porque hay empresas que presentan estados financieros mensuales. Entonces, si presentas de manera mensual, cada mes vas a tener que hacer ajustes, ¿sí? Cada mes vas a hacer ajustes. Si la empresa quiere presentar estados financieros semestrales, cada semestre vas a tener que hacer ajustes. Las normas contables nos dicen lo más recomendable es preparar estados financieros mensuales. Nos recomienda, ¿no? ¿Por qué? Pasa enero, hace sus ajustes a enero. Pasa febrero, hace sus ajustes a febrero y así sucesivamente. Y cuando llega diciembre, solamente ajustas diciembre. Es mucho más rápido, ¿no? Porque de enero a noviembre ya lo has ido ajustando cada mes. Pero ¿qué pasaría si tú presentas cada año estados financieros? Entonces, cuando llegue diciembre, vas a tener que ajustar de enero a diciembre. Es mucho más trabajo, ¿no? Pero las empresas mayormente así lo hacen. Ahora, ¿qué tal si lo haces semestral? Entonces, por el primer semestre haces tus ajustes y para el segundo semestre simplemente haces el ajuste de ese segundo semestre. Entonces, mucho depende de la política de la empresa, de cada cuánto tiempo quiere presentar sus estados financieros, ¿no? Depende de ellos. ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Está bien, licenciado, gracias. ¿Listo? Licenciado, una consulta sobre el ejercicio paralelo. ¿Ya se conoce el saldo que nos debería salir? Ay, no, no, todavía. Uy, está en mi oficina. Se los voy a mandar al Classroom. ¿Ya? Se los voy a mandar. Ahora, aprovechando eso, ustedes han debido ver y en el grupo que tenemos, nuestro director ha sacado un receso desde el día jueves 29, que es el día de mañana, hasta el 8 de agosto. Eso significa que vamos a tener, pues, obviamente, un descanso. En ese descanso, yo les recomiendo que puedan nuevamente leer la norma contable número 3, la norma contable número 1 y la norma contable número 6. Voy a enviarles no solamente la solución del ejercicio paralelo, sino que también voy a enviarles un ejercicio práctico de los ajustes, es decir, voy a ir adelantando. Nos falta todavía ingresos, nos falta todavía norma vigente, pero ahí ustedes ya tienen el material, así que pueden ir repasando de a poquito, ¿sí? Cosa de que sea mucho más fácil el entendimiento cuando ya estemos retornando a clase. Pero ya les voy a lanzar ciertos ejercicios para que ustedes lo vayan viendo, para que ustedes lo vayan revisando, ¿no? Entonces, voy a ver si es que les voy a enviar el primer ejercicio ya resuelto para que lo vayan viendo o solamente algunos con sus soluciones. Eso lo voy a ver, un poquito para ganar tiempo tal vez, pero reitero, todo lo voy a mandar al Classroom y les voy a avisar obviamente lo que les estoy enviando. ¿Ya? Paciencia, por favor. Bien, quedamos acá. Nos estaríamos viendo entonces después del receso. Aprovechenlo, por favor. Aprovechenlo de la mejor manera, siempre cuidándose, siempre cuidando a nuestros seres queridos, que eso es lo primordial. Si nosotros nos cuidamos, vamos a cuidar también a nuestros seres queridos. Procuren siempre no tratar de estar en un lugar donde implique muchas personas. Ustedes tal vez no lo puedan sentir, pero al llegar a la casa hay personas con una edad que tal vez no puedan lograr soportar. Hay que cuidarse, cuidándonos nosotros mismos. Que tengan un buen descanso. Licenciado, Adelante. disculpe, va a disculpar. Una consultita tenía de la amortización. No sé si se puede, por favor. Diga, adelante. Había una parte en que lo divide entre 100. Esa parte, solamente dígame, ¿por qué la parte lo dividía entre 100, por favor?
100 ahí, licenciado. Es que esa es la fórmula. Ah, Esa es ya, la licenciado. No, aquí dice costo actualizado del activo intangible, todo esto multiplicado por la tasa de amortización anual dividido entre 100. Entonces la tasa es 25. Al dividirlo entre 100, tenemos 0,25 que equivale al 25%. Eso es. Muchas gracias, Lice. Entonces, por fórmula, ¿no? Bien, quedamos acá. Que tengan un buen descanso pedagógico de ese tiempo. Gracias y hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, chao, nos vemos.